Buen día, estimados estudiantes. A través de este video daremos un repaso a todos los temas a evaluar en este cuarto bimestre en el área de aritmética. Así que sin más, vamos a comenzar con este repaso. Me permite un momento para poder compartir pantalla y dar inicio a nuestro repaso bimestral. Recordar, los temas a evaluar serán los siguientes: proporcionalidad 1 y 2, estadística, gráficos estadísticos, tanto por ciento e interés. Veamos cada uno de estos temas y luego haremos ejercicios que serán modelos para nuestro examen bimestral. Entonces, comencemos con nuestro repaso. Recordar primero que una magnitud es todo aquello que puede ser medido y que puede ser expresado mediante números. Puede ser el peso, la altura de un edificio, la velocidad del sonido, la talla de una persona, la edad. Pero vamos a trabajar con las magnitudes proporcionales. Esto quiere decir, es la relación entre dos cantidades, que pueden ser directas o inversas dependiendo de cómo varíen. Veamos la relación entre estas magnitudes. Se dice que son directamente proporcionales si estas dos cantidades van a una misma dirección. Es decir, si las dos suben, aumentan, o las dos bajan o disminuyen. Y para poder hallar el valor de la constante, debo dividir ambos valores. Gráficamente se puede observar de la siguiente manera. Mientras A aumenta, B también aumenta. Pero si cada una va en sentido contrario, si una aumenta, la otra disminuye, o si una disminuye y la otra aumenta, están siendo inversamente proporcionales. Y la forma de poder hallar mi constante va a ser a través de la multiplicación de dichas magnitudes. Y de forma gráfica la podemos observar de la siguiente manera. Mientras A aumenta, B va disminuyendo. Las propiedades de dichas magnitudes. Si A es directamente proporcional con B, B será directamente proporcional con A. Igual pasa con si son inversas. Una magnitud A inversamente proporcional a B, B será inversamente proporcional a A, cumpliéndose la propiedad conmutativa. Si A es directamente proporcional a B, si la elevo a los mismos exponentes o los coloco dentro de raíces de igual índice, terminarán siendo directamente proporcionales. Si una magnitud A es directamente proporcional a B y esa misma magnitud directamente proporcional a C, puedo concluir que dicha magnitud A va a ser directamente proporcional a la multiplicación de las magnitudes B y C. ¿Y para qué me sirve ello? También para poder trabajar la regla de 3. ¿Sí? La regla de 3 no es más que la aplicación de las magnitudes proporcionales donde se comparan dos o más magnitudes. Voy a tener dos tipos, puede ser simple o puede ser compuesta. Para ser simple comparamos dos magnitudes, sean inversas o directamente proporcionales. Nos van a dar tres datos y una incógnita. Cuando son directas, cuando las magnitudes que estoy comparando son directamente proporcionales. Y al momento la voy a utilizar de la siguiente manera. Voy a utilizarla, voy a multiplicar en este caso en aspa, donde quien toque a la x iría en el denominador. También tengo la regla de 3 inversa a la simple, es decir, que ambas magnitudes vayan por caminos distintos. La forma de hallarla es multiplicando de forma lineal. Quien toque a la x va al denominador. Cuando es directa, ambas magnitudes o suben o bajan, multiplico en aspa. Cuando son inversas, una sube u otra baja o viceversa, multiplico de forma lineal. Y cuando es compuesta, voy a obtener una incógnita y varias magnitudes para poder comparar. Es decir, voy a tener más de dos magnitudes, sean inversas o sean compuestas. Cuando tengo y quiero saber cuándo es directa, cuándo es compuesta, quién va en el numerador, quién va en el denominador, debo comparar la magnitud donde se encuentra la variable y compararla con las demás. Si al compararla me da de forma directa, voy a colocar un menos en el número de arriba y un más en el número de abajo. Si al compararlo me da de forma inversa, coloco al revés, un más en el número de arriba y un menos en el número de abajo. ¿Para qué me sirve esto? Para poder hallar la incógnita. X va a ser igual a la multiplicación de todos los que le puse el positivo en la parte superior, en el numerador, y a todos los que le puse el número el negativo en la parte inferior, en nuestro denominador. Y así podemos hallar el valor de la variable. También a través de las magnitudes proporcionales podemos hacer repartos proporcionales. Es un procedimiento aritmético. ¿Qué voy a hacer? Dividir
cierta cantidad en ciertos números, de forma directa o de forma inversa. Estos números los conozco como índices de proporcionalidad. Esta clase pueden ser simples, reparto directo e inverso, y compuestos. Voy a tener todos. Vemos cada uno de ellos. El reparto proporcional simple es directo cuando las magnitudes son directas. Las reparto de forma directa. ¿Cómo resuelvo? Primero voy a sumar los índices. Una vez que lo sume, lo divido entre la cantidad de repartir, entre dicha suma, siendo el cociente la constante de proporcionalidad. Al final, las partes se obtienen multiplicando el índice con cada constante. También tengo el reparto proporcional inverso. No lo puedo hacer de forma directa. Debo convertir el inverso, debo convertirlo en directo, como invirtiendo. Luego, si me queda fracción, debo hallar el mínimo como un múltiplo de dichas fracciones y multiplicarlos por esos nuevos índices para obtenerlos. ¿Por qué? Porque un índice debe ser un número entero y positivo. También tengo el reparto proporcional compuesto, es decir, voy a repartir de forma directa e inversa al mismo tiempo. ¿Pero cómo lo resuelvo? Primero voy a invertir los inversos. ¿Para qué? Para convertirlos en directo. Luego multiplico el directo con el nuevo inverso. Me va a dar una fracción. Hallo el mínimo común múltiplo y hallo los nuevos índices. Y lo trabajo como si fuera un reparto directo. Esto concerniente con los repartos proporcionales. Una rama muy importante de la matemática es la estadística. Es aquella que nos permite recopilar, organizar, procesar e interpretar datos con respecto a un determinado fenómeno. ¿Con qué fin? Con la finalidad de obtener conclusiones sobre él. Voy a tener dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. Vamos a tocar un poco lo que es la estadística descriptiva. Pero para ello debo reconocer y recordar algunos elementos, entre ellos la población que representa al todo del cual quiero sacar información. Tengo la muestra que es una parte de ese todo que me representa la totalidad. Debe ser aleatoria porque debe representar a ese todo. También tenemos la variable, que es lo que quiero preguntar. La variable se pueden clasificar de dos formas, son dos grandes grupos. Puede ser cuantitativa, si lo que representa es un número, o cualitativa, si lo que representa son cualidades o atributos, es decir, no es un valor numérico. Las cuantitativas se pueden clasificar en discreta cuando el resultado son números enteros y positivos, o continua cuando es cualquier número. Las cualitativas se pueden clasificar en ordinales cuando las puedo clasificar, cuando puede existir un orden. Y se pueden clasificar en nominales cuando no se puede ordenar, cuando es propio del ser, cuando es propio de la persona. Entonces, en general, la variable estadística, dos grandes grupos: cuantitativa, número; cualitativa, atributos. Esto lo coloco en una tabla de distribución de frecuencia. Vamos a trabajar para datos no agrupados. ¿Okay? Esta tabla es aquella en la que se puede organizar los datos según la variable estadística en estudio, lo que vimos hace un momento. Debo tomar en cuenta los siguientes elementos: la frecuencia absoluta, F minúscula sub I; frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I; frecuencia relativa, H minúscula sub I; frecuencia relativa acumulada, H mayúscula sub I; y frecuencia relativa porcentual, perdón, H minúscula sub I porcentual. Las absolutas, las F; las relativas, las H. Pero ¿cómo puedo armar mi tabla utilizando cada uno de estos elementos? Veámoslo uno por uno. La frecuencia absoluta, o F minúscula sub I, indica el número de veces en que se repite un dato. Y la suma de todas ellas debe ser el total de personas que he encuestado. Simbólicamente se tiene de la siguiente manera: la suma de todas las frecuencias absolutas me da el total de personas. Veamos con este ejemplo que vamos a utilizar para todos los datos. En el siguiente cuadro se muestran las notas del segundo de secundaria en el examen de matemática. Tengo varias notas y puedo observar que las notas que tenemos son alumnos que obtuvieron 10 puntos, otros 12, otros 14, otros 15, otros 17 y otros 20.
Y la frecuencia absoluta me indica las veces que se repite el dato, es decir, cuántos alumnos obtuvieron 10 puntos, observo mi tabla, 3, 12 puntos, 7, 14 puntos, 4, 15 puntos, 6, 17 puntos, 3 y 20 puntos, 2. En total son 25. Es decir, coincide con el total de datos que tengo en el ejemplo. ¿Y qué será la frecuencia absoluta acumulada? Es la suma de toda la frecuencia absoluta y debe dar la cantidad total de encuestados. Si tengo el mismo ejemplo, tengo las calificaciones y tengo las frecuencias absolutas. ¿Cómo voy a sumar? El primer dato siempre se repite y voy a sumar en zigzag. 3 más 7 nos da 10, más 4 nos da 14, más 6 nos da 20, más 3 nos da 23, más nos da 25. Coincide con el total. Si no hay coincidencia, debo tener cuidado si hay algún dato errado o si me equivoqué en la suma. Terminamos con las frecuencias absolutas. ¿Pero qué será una frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. De la siguiente manera, h sub minúscula sub i es f minúscula sub i sobre n. Teniendo el mismo ejemplo, tengo las frecuencias absoluta, la absoluta acumulada y el total que es 25. Y comienzo a dividir 3 entre 25, 0,12. Casi siempre debemos redondear a la centésima, es decir, tener dos decimales. 7 entre 25, 0,28. 4 entre 25, 0,16, 6 entre 25, 0,14, 3 entre 25, 0,12 y 2 entre 25, 0,08. Y ahora, ¿quién será mi frecuencia relativa acumulada? Es la suma de todas las frecuencias relativas y me debe dar 1 exacto. Si me da 0,99 o 1,01, debo detallar si sumé mal o si una aproximación estuvo errada. Siguiendo con el mismo ejemplo, tengo mis calificaciones, las frecuencias absolutas, la absoluta acumulada, las relativas. Y voy a sumar de la misma forma que sumamos la frecuencia absoluta acumulada. El primer dato se repite y suma zigzag. A 0,28, 0,40, a 0,16, 0,56, más 0,24 nos da 0,80, más 0,12, 0,92, más 0,08 nos da 1 exacto. Debe dar 1 exacto. Y por último tengo la frecuencia relativa porcentual. Es tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por el 100%. La suma debe dar 100%. Teniendo el mismo dato, vuelvo a colocar toda mi tabla. Frecuencias absolutas, las relativas. Y ahora voy a tomar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa h y la voy a multiplicar por 100. 0,12%, 12%, 28%, 16%, 24%, 12% y 8%. Y la suma me da 100%. De esta forma puedo transcribir los datos de mi encuesta a través de una tabla de frecuencias de datos no agrupados. Pero eso también lo puedo llevar esta información a través de los gráficos, a través de los gráficos estadísticos, que es colocar la información de una forma visual donde podamos tener la mayor cantidad de información posible sin tanta letra. Los más usados, el diagrama de barras, el diagrama de líneas, los histogramas, los polígonos de frecuencia o el diagrama o gráfico circular. Vemos a detalle cada uno de ellos. Un diagrama de barras, como su nombre lo indica, voy a obtener barras y se utiliza para representar variables cualitativas o discretas. Son barras rectangulares, y si son rectángulos, cuya altura es proporcional a la frecuencia hacia los datos en que se repite cada uno, como podemos observar acá. Tengo diagramas de líneas. Es un gráfico que se compone de una serie de datos representados por puntos, son puntos, y los voy a unir con segmentos de recta. ¿Para qué me sirve? Para comprobar si algún objeto, si el valor de un objeto, si la temperatura aumenta o disminuye de una forma drástica o no. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Entonces, de temperaturas en todo el año. También podemos tener histogramas. Aquí voy a obtener rectángulos cuyas bases están en el eje horizontal y su longitud es igual a los intervalos
entre dichos puntos y alturas al de las frecuencias. A diferencia de un diagrama de barra, no es uno separado, aquí voy a tener uno al lado del otro. Los lados o los bordes debo hacerlo un poco más grueso para poderlos diferenciar. Tengo los polígonos de frecuencia. Voy a tomar mi histograma y voy a trazar los puntos medios en la base superior de los rectángulos y luego los voy a unir. Y eso sería mi polígono de frecuencia. También tengo, uno de los más utilizados, el diagrama o gráfico circular. Es representarlo, pero de forma circular. Recordar que un círculo va a tener 360 grados. ¿Y cómo yo coloco la información? ¿Cómo divido y qué porcentaje me representa? Entonces, para calcular los grados, lo voy a hacer de esta manera. El ángulo de cada opción va a ser igual a los datos, a la frecuencia absoluta, entre el total por 360 grados. Y si quiero conocer cuánto porcentaje representa, será la frecuencia absoluta entre el dato por el 100%. Estas dos fórmulas las podemos tener en nuestro formulario para nuestro bimestral. Las tablas de distribución de frecuencias llevadas a los gráficos podemos dar información sobre trabajos realizados en el campo de la estadística. Esto nos sirve también para poder trabajar con el tanto por ciento, con los porcentajes. Recordar que el tanto por ciento, conocido también como porcentaje, es tomar unidades de cada 100. Y el ejemplo principal lo podemos tener en la moneda. Un sol está dividido en 100 céntimos. Si tengo una moneda de 10 céntimos, representa el 10% de un sol. La de 20 céntimos, 20% de un sol, porque toma 20 de esas 100 unidades. Y la moneda de 50, 50%, porque representa o toma 50 de esas 100 unidades que me conforman un sol. El símbolo es una barra diagonal con dos círculos alrededor y la fórmula es la siguiente: m sobre 100 por el número. También podemos tenerlo de forma de fracción o en forma decimal. Aquí está la tabla con las conversiones de los porcentajes más utilizados. Y un tip principal: si tenemos porcentajes, fracciones y decimales, llevar todo a fracción, porque va a ser mucho más fácil desarrollar nuestros ejercicios. Operaciones con el tanto por ciento. Recordad, si tengo porcentajes de un mismo número, los puedo sumar o restar, o también los puedo multiplicar o dividir. Y algo muy importante de recordar, voy a marcarlo acá. Si tengo el número solo, como en el segundo y el tercer caso, y no está acompañado del porcentaje, esto significa que el número representa el 100%. Por eso, 100 más 30, 130, y 100 menos 40, 60%. Recordarlo al momento de poder realizar nuestros ejercicios. Tener presente que el símbolo de porcentaje se va a cancelar con dos ceros en el numerador. Siempre que hagamos ese símbolo de porcentaje, estemos pendientes de 6 ceros. ¿Para qué? Para poderlos eliminar y tener una multiplicación muchísimo más sencilla, como podemos ver en los ejemplos acá presentes. Recordad, símbolo de porcentaje se me eliminan con dos ceros. Casos básicos. Voy a colocarlos todos los casos básicos. Tengo que me den el porcentaje y el número y me manden a hallar el resultado. O que me den el porcentaje y el resultado y debo hallar el número. O que me den el número y el resultado y debo hallar el porcentaje. Son los casos básicos a trabajar con el tanto por ciento. Puedo tener porcentajes complementarios. Es el complemento. ¿Y de qué trata el complemento? Lo que le falta el porcentaje para poder llegar a ser el 100%. Por ejemplo, si tengo el 40%, su complemento es 60. ¿Por qué? Porque juntos representan el 100%. Muy importante porque nos va a ayudar mucho, sobre todo en los ejercicios que tengan que ver con compra, con lo que me queda, si salen de un salón, cuánto es lo que queda. Me va a ayudar mucho el porcentaje complementario. Y también tengo el tanto por ciento del tanto por ciento. Y lo hemos visto cada vez que vamos a comprar estas grandes superficies, los malls, los grandes supermercados, que podemos ver un objeto que está a un descuento. Pero si pagamos con la tarjeta de dichos establecimientos, tenemos descuentos adicionales. Un error que casi siempre cometemos es sumar los descuentos, cuando debemos es multiplicarlos.
¿Por qué? Porque el segundo descuento es con base en el primer descuento. Te hacen un primer descuento, tienes un monto total y el segundo descuento sobre ese nuevo monto. Por esa razón no debo sumar, siempre debo multiplicar los porcentajes para poder obtener el valor real. Las aplicaciones comerciales que podemos tener con los tantos por ciento, sea que yo sea cliente o que pueda tener mi propio emprendimiento. Pero para ello debemos recordar algunos conceptos. Precio de costo, que es lo que paga el comerciante por obtener un producto a su proveedor. Tengo el precio de venta, que es lo que el cliente paga por obtener el producto. Tengo un precio fijado, que es lo que el empresario, el comerciante, coloca a su producto para poderlo vender. Debe estar reflejado allí tanto lo que gastó comprándolo como la ganancia que puedo tener. Estas ganancias pueden ser de dos tipos. Puedo tener una ganancia bruta, que es la rentabilidad que tengo por mis ventas, y la ganancia neta, que es la rentabilidad que tengo, pero después de haber sacado todos los costos e impuestos a pagar, la neta y la bruta. Pero también puedo tener pérdidas si vendo por debajo del precio de costo. Y esta cantidad será desfavorable para el comerciante. Pero también puedo tener deducciones, puedo tener descuentos o rebajas, que va a depender quién lo pida, se llamará descuento o rebaja, pero al final son deducciones. Si la pide el cliente, es un descuento, pero si te la da el comerciante o el vendedor, sería una rebaja. Las fórmulas principales. Vamos a colocarlas acá todas para poderlas explicar, perdón. Acá están. Sí, estas fórmulas me pueden servir si yo también quiero crear mi propio emprendimiento. El precio de venta puede ser reflejado como el precio de costo más la ganancia, o el precio fijado menos el descuento, o el precio fijado menos la rebaja, o el precio de compra menos la pérdida. Y la ganancia neta es igual a la ganancia bruta menos los gastos. Con esta fórmula, si quiero tener mi emprendimiento, me va a servir mucho para que este siga creciendo cada día más. También es muy importante, si quiero tener un emprendimiento con estas fórmulas para poder obtener ganancias, los intereses, porque también puedo solicitar créditos o puedo colocar mi dinero en un banco para también generar, en este caso, alguna rentabilidad adicional. El interés está vinculado con el valor del dinero a través del tiempo. ¿Cuánto me dan por poner un dinero a tanto tiempo en una entidad bancaria? ¿O cuánto tengo que pagar yo por un crédito a tanto tiempo? Puede ser favorable cuando se invierte, pero puede ser desfavorable cuando se solicita un crédito. La regla de interés es el procedimiento aritmético, utilizamos las operaciones de la matemática para determinar cuál va a ser el dinero, cuál va a ser esa rentabilidad, ¿sí? Para saber cuánto va a generar un dinero que ha sido invertido o cuánto va a ser el crédito, cuánto tengo que pagar durante un cierto tiempo y bajo ciertas condiciones financieras. Nos deben indicar varios elementos que vamos a ver a continuación. Los elementos de la regla de interés es el capital, que es el dinero que se presta, el que pido prestado o el que invierto para obtener una ganancia en un periodo de tiempo. El tiempo es el periodo en el cual yo coloco mi dinero, tanto para inversión como el que pido prestado y el tiempo que lo voy a pagar. Y eso va a tener una tasa o una rentabilidad, que es el ahorro e inversión, cuánto me genera ese dinero en ese tiempo, o cuál es el costo, cuánto tengo que pagar yo por ese crédito. Y al final es el monto, es el total a pagar. Y el total a pagar es la suma del capital más el interés. Tener presente y muy importante, en el área comercial, el año comercial tiene 360 días. ¿Por qué? Porque el mes comercial tiene 30 días. Indistintamente que sea febrero, o que sea enero, que es 31, o febrero, que es 28 o 29, siempre se va a tomar en cuenta 30 días. Por lo tanto, un año comercial, 360 días, mes comercial, 30 días. A diferencia del año ordinario, que es 365, o el año bisiesto, que es 366. Recordar, mes comercial, 30 días. Año comercial, 360 días. Clase de interés, vamos a trabajar con el interés simple, que es el interés que genera un mismo capital en distinto tiempo. Es decir, el mismo monto, cada mes te va generando una rentabilidad, un dinero adicional. La fórmula principal es la siguiente. Interés va a ser igual a capital por la tasa por el tiempo.
¿Cómo podemos trabajar esto? Si el tiempo nos da en diferentes formas, nos lo dan en días, en años o en meses. Entonces, si el tiempo está en años y la tasa es anual, utilizo la siguiente fórmula: capital por tasa por tiempo entre 100. Pero si el tiempo está en meses y la tasa es anual, un año tiene 12 meses, multiplico por 12, ¿dónde está el 100? Sería capital por tasa por tiempo entre 1200. Como vemos, solo cambia el denominador. Y si el tiempo está en días y la tasa anual, recuerda que el año comercial tiene 360, por eso sería 36.000. Como podemos observar, el tiempo varía, pero la tasa no. La tasa siempre tiene que ser anual, y si no está de forma anual, debo convertirla. Un año tiene 12 meses, tiene 6 bimestres, tiene 4 trimestres, tiene 3 cuatrimestres y tiene 12 mestres. Es decir, dependiendo de lo que tenga, voy a multiplicar por la cantidad para poderla llevar a años. El tiempo puede estar en días, en meses o en años. La tasa obligatoriamente tiene que estar en años. Y es lo primero que debo observar en un ejercicio. Veamos algunos ejercicios para consolidar la temática que hemos trabajado hasta el momento. Dice, voy a acá la cámara para poder ver los datos. Se reparte cierta cantidad en 3 partes que son inversamente proporcionales a 4, 6 y 9. Si la diferencia entre la parte mayor con la menor es A, la suma de las partes menores es. Es un número que no conozco y está repartido de forma inversa a 4, 6 y 9. Entonces debo convertirla de forma directa. Ese 4 lo invierto y se convierte en un cuarto. Ese 6 lo invierto, se convierte en un sexto. Y ese 9 lo invierto y se convierte en un noveno. Como me quedan fracciones, hallo el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 9, porque los índices deben ser números enteros y positivos. Entonces el mínimo es 36. 36 entre 4 es 9K, entre 6, 6K, y entre 9, 4K. Y me dice, si la diferencia entre la parte mayor con la menor es A, mayor es 9 y menor es 4, eso me da A. Hay el valor de K. Despejando, 9 menos 4 es 5, y el valor de K, es A quinta. Y me piden hallar la suma de las partes menores. Si 9 es mayor, me queda 6 y 4, que serían los menores. 6 más 4K es 10K. ¿Y cuánto vale K? A quinto. Sustituyo. 10 por A quinto es 2A. 10 entre 5, 2 por A. 2A. Entonces, si me dicen de forma inversa, debo en este caso invertirlo, hallar el mínimo, multiplicarlo para obtener los índices. Estos índices me van a indicar quién es el mayor, el menor o el del medio. Veamos otro ejercicio. Complete la siguiente tabla de distribución de frecuencias sobre una encuesta realizada a un grupo de personas sobre sus edades. Tengo las edades y la frecuencia absoluta. Tengo que hallar el total, sumando nos da 60. Hago mi frecuencia absoluta acumulada. El primer dato se repite y comienzo a sumar en zigzag. Más 6 es 18, más 8 es 26, más 9 es 35, más 13 es 48, más 12 es 60. Coinciden en el total. Voy con la frecuencia relativa. Tomo la F minúscula y la divido entre 60. 2 entre 60, 0,2, 20. 6 entre 60, 0,10. 8 entre 60, 0,13. 9 entre 60, 0,15. 3 entre 60, 0,22. Y 12 entre 60, 0,20. Hago los ajustes, los redondeos de ser necesario. Toda esta suma me debe dar 1. ¿Y cómo lo constato? Hallando la frecuencia relativa acumulada, H mayúscula. El primer dato se repite y comienzo a sumar en zigzag. Más 0,10, 0,30, más 0,13, 0,43, más 0,15, 0,58, más 0,22, 0,80, más 0,20, 1. Coincide, por lo tanto, nuestras aproximaciones están bien realizadas. Por último, hallo la frecuencia relativa porcentual. Voy a multiplicar las H minúsculas y las multiplico por 100. 20%, 10%, 13, 15, 22 y 20%. Y la sumatoria nos da 100%. Hemos llenado nuestra tabla. Veamos, vamos a responder algunas preguntas. Me dice, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Es N. En este caso sería 60. La segunda pregunta me indica, ¿qué porcentaje de personas son menores
a 18 años. Menores a 18 son los de 15, 16 y 17. Voy y representa el 43%. ¿Cuántas personas tienen 18 años o más? Cuando me dicen cantidad de personas, voy con la F minúscula. Las de 18, 19 y 20 son 9 y 13 es 22 y 2 es 34. Y si me preguntan de 19 y 20, solo tomo 19 y 20 y es 25. Recordar cantidad de personas, las F. Porcentaje, las H. Veamos otro. Dice, el 0,3 de los 5 novenos del 25% de un número equivale. Tengo tres opciones, debo ver cuál es la correcta. Recordar siempre. En matemáticas, cuando tengo la preposición de o del, significa multiplicación. Esto significa el 0,3 por 5 novenos por 25% del número que no conozco. Como no conozco el número, voy a llamarlo n. Puede ser cualquier letra, pero vamos a llamarlo n en esta ocasión. Tengo decimales, fracciones y en este caso, porcentajes. Se recomienda llevar todo a fracciones para ser mucho más sencillo. Decimal exacto, números sin la coma en el numerador y en el denominador, tanto ceros como decimales tengan. 3 décimos, 5 novenos y el 25% es 25 entre 100. Multiplico numeradores y denominadores de forma lineal la multiplicación. Esto me da 375 entre 9000. Dos formas de realizar. O divido y multiplico por el 100% o simplifico fracción, que me da 5 entre 24, n entre 24, perdón, un 24avos, disculpe, y multiplico por el 100%. Cualquiera de las dos formas nos va a dar el mismo resultado. Al final nos da 4,16% del número. Puedo o dividir y multiplicar por el 100% o simplificar fracción y multiplicar por el 100%. ¿Cuál método utilizo? Con el que me sienta más seguro de realizar. Lo que sí les recomiendo al principio, tenemos decimales, fracciones y porcentaje, llevemos todo a fracción. Continuemos con otros ejercicios para ir repasando. Dice, por un dinero que recibí en préstamo al 6% mensual, interés simple, y que devolví a los 100 días, tuve que pagar de interés 200 soles. ¿Cuál fue la suma prestada? ¿Cuál fue el capital? Puedo observar que la tasa está de forma mensual y la tasa no puede estar mensual, la tasa debe estar anual. ¿Cuántos meses tiene un año? Tiene 12. 12 por 6 es 72. Ya tengo la tasa anual. Próximo a observar el tiempo para saber qué fórmula. Veo que tengo el tiempo en días, por lo tanto utilizaré la fórmula de días. Y el interés utilizado es 200. La fórmula es capital por tasa por tiempo entre 36.000. Y sustituyo. Y que vale 200, 72 que es la tasa, porque es anual, 100 los días entre 36.000. Resuelvo. Bueno, aprovecho de eliminar algunos ceros para que sea mucho más sencillo. Entonces tengo 36 por 200 entre 72. Eso me da 1000 soles. El monto prestado es 1000 soles. Entonces recordar, lo primero que debo hacer es observar la tasa, si está de forma anual, si no, llevarla de forma anual. Segundo, observo el tiempo para saber qué fórmula voy a utilizar. Si la de días, si la de meses o la de años. Muy bien, continuemos. Dice, reparta 9.640 de forma directamente proporcional a los números 3, 5 y 8 e inversamente proporcional a los números 4, 3 y 5. De como respuesta a la parte menor. Muy importante en los repartos. Importa el orden en que se den los números. Si se reparte de forma directa 3, coincide con el 4 de forma inversa. Forman parejas. Si se reparte de forma directa con 5, también se reparte de forma inversa con 3, hacen pareja. Y si se reparte de forma directamente con 8, se reparte de forma directa con 5, inversa con 5, forman pareja.
debo respetar el orden en que me indiquen los números. Y hallo 9640 de forma directamente e inversa para poder hallar los índices de forma directa los números 3, 5 y 8, que coinciden con los números 4, 3 y 5. Dice la regla que debo invertir las formas inversas. Si lo invierto me quedaría un cuarto, un tercio y un quinto. Y ahora debo multiplicar el inverso con el directo. 3 por un cuarto, 3 cuartos. 5 por un tercio, 5 tercios. 8 por un quinto, 8 quintos. Una manera más sencilla de poderlo realizar. Cuando tengo repartos compuestos, como en este caso directos e inversos, el numerador siempre va a ser el directo y el denominador siempre va a ser el inverso. Tengo fracciones, debo hallar el mínimo común múltiplo de 4, 3 y 5. Al ser números PESI, debo multiplicarlos de frente. Entonces, el mínimo es 60. Y hallo los índices. 60 por 3 cuartos es 45. 60 por 5 tercios, 100. Y 60 por 8 quintos, 96. Y la fórmula me indica que el valor de la constante es el número a repartir entre la suma de los índices. 45 más 100 más 96. Hallando el valor de K me da 40. Y me indica que dé como respuesta la parte menor. ¿Dónde hallo la parte menor? En las K. Observo. ¿Cuál es el número menor? 45. Y ese es el resultado. Tomo el 45K y voy a sustituir el valor de K. Y 45 por 40 nos da 1800. Es decir, que a la persona que se le repartió menor, de esos 9640, se le dio 1800. Continuemos con otros ejercicios. Dice, en el gráfico de barra se muestra la producción en toneladas de arroz y cebada en los 3 primeros meses del año. A partir de ello responde las siguientes preguntas. Tengo que en un color anaranjado el arroz y un color medio mostaza la cebada. Tengo en enero, en febrero y en marzo. Dice, ¿en cuántas toneladas excede la producción de cebada del mes de enero a la de marzo? Tengo cebada, que es el color más claro. En enero, 30 toneladas. En marzo, 15 toneladas. Como es exceso, debo restar. 30 menos 15 nos da 15 toneladas. Nos dice, la B, ¿cuántas toneladas fue la producción total de dichos cereales en el mes de febrero? Observo febrero. 15 de arroz y 25 de cebada. Y sumo me da 40 toneladas. La C me dice, ¿cuánto fue la producción total de arroz durante los 3 primeros meses? Sube el color más oscuro. 20 en enero, 15 en febrero y 10 en marzo. Y lo sumo. Esto nos da 45 toneladas de arroz en los 3 meses. Debo estar pendiente de cada gráfico, ver las F sub I para poder saber cuánto es la frecuencia y poder dar las respuestas correspondientes en estos diagramas de barra. Dice el siguiente ejercicio. Maximiliano gasta 20% de lo que tiene, luego el 30% de lo que le queda, finalmente gasta el nuevo resto, quedándole 336 soles. Entonces, ¿cuánto tenía al inicio? Veamos. Si gasta, primero veamos T lo que tiene, o lo que tenía, el monto inicial. Si gasta el 20%, le va a quedar el 80%. Gasta 20, le queda 80. Y aquí la proporción de. Luego gasta el 30% de lo que queda, de ese 80%. Si gasta el 30%, le queda el 70%. Y finalmente vuelve a aparecer la proposición del el 40% de este nuevo resto. Si gasta el 40%, le queda el 60%. Eso me da 336. Voy a aprovechar de simplificar. Como no tengo 6 ceros, voy a convertir el porcentaje en fracción. 80 entre 100, 70 entre 100, 60 entre 100. Y aprovecho y elimino los ceros. Un cero cada uno. Y esto me quedaría 8 por 7 por 6 entre 1000 del monto es igual a 336. 1000 que divide pasa a multiplicar. Y 336 que multiplica pasa a dividir. Los 336 se eliminan y me quedan 1000.
Al inicio tenía 1000 soles. Utilizamos los porcentajes complementarios para poder hallar el valor inicial. Veamos el siguiente, dice. ¿Cuál es el capital que al 12% anual y durante 12 años ha producido un interés de 2.880 soles? Observa primero la tasa. Está en años. Listo. Observo el tiempo. Está en años. Entonces voy a utilizar mi fórmula de años. Tengo tasa, tengo tiempo y tengo interés. Debo hallar el capital. Sustituyo. Interés 2.880, 100 de la fórmula, 12% de la tasa y 8 el año. Pasa a dividir, pasa a multiplicar. Esto que multiplica pasa a dividir. Sería 288.000 entre 96, teniendo el capital de 3.000 soles. 3.000 soles al 12% anual en 8 años nos da un interés de 2.880 soles. Recordar siempre, observo tasa y observo tiempo para saber qué fórmula voy a utilizar. Vemos el siguiente, dice. Una familia integrada por 2 esposos y 2 hijos piensan viajar por 20 días gastando en total 500 soles. ¿Cuánto gastarán si viajan por 24 días y llevan a la suegra con ellos? Una regla de 3 compuesta. Tengo 3 magnitudes que son número de personas, la cantidad de días y el gasto. Al principio 2 esposos y sus 2 hijos. 4 personas viajan 20 días y gastan 500 soles. Ahora se agrega la suegra. En vez de 4 serán 5. Y serán 4 días más. ¿Cuánto voy a gastar? Como esto es la magnitud que es de incógnita, voy a compararla cada una con las otras que tengo dato completo. Pues comparo gastos con la magnitud personas. Si aumenta el número de personas, aumenta el número de gastos. Por lo tanto, son directas. Y si aumenta el número de días, aumenta el número de gastos. Son directas. Si es directa, coloco más abajo y menos arriba. Siempre el que acompaña la X va a ser más. Todos los que son más van arriba multiplicándose y todos los que son menos van debajo multiplicándose. 500 por 24 por 5, 20 por 4. Esto me da 60.000 entre 80 y esto me da 750 soles. En 24 días, para 5 personas gastarán 750 soles. Debo comparar la magnitud donde se encuentra la variable con las otras magnitudes y observar si son directas o inversas. Veamos otro ejercicio, dice. En la gráfica se muestran las preferencias de los estudiantes de un aula por los cursos de aritmética con la letra A, álgebra con la letra X, geometría con la letra G, razonamiento matemático con RM, física con F y química con Q. Además se sabe que 18 estudiantes les gusta aritmética. Nos mandan a hallar la cantidad de estudiantes que hay en el aula. Tengo datos de solamente los de aritmética. Si al total de alumnos y aritmética son 18, voy a utilizar la fórmula. Por en vez de utilizar grados y porcentaje, grados y grados del sector, voy a tener una analogía con los porcentajes. Va a ser, son 18 alumnos, la frecuencia de álgebra de aritmética en grados por porcentajes. Y hay en total me da 60 clases, hay 60 alumnos. Grados, 18 estudiantes de aritmética entre el 100% de todos los estudiantes de esta academia. Y terminamos con esta frase. Todos los sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlo, y lo dijo Walt Disney. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos ese coraje, esa valentía de ir detrás de cada uno de ellos. No nos quedemos con las ganas de poder realizarlo. Si realicemos nuestros sueños, así tengamos muchos obstáculos. Esos obstáculos nos harán ir creciendo cada día más. Con esto hemos terminado este video de repaso con los temas a evaluar en este cuarto bimestre. Espero le haya sido de mucha utilidad. Deseando tengan un bendecido día. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos. Se me cuida mucho, por favor.